¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos de nuevo a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 10 de noviembre y hoy la Iglesia celebra la memoria de un Papa y doctor de la Iglesia. Se trata de San León Magno. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu Iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué datos tenemos de el Papa San León Magno? Muere en el año 461. Fue un eminente pastor y predicador, gran defensor de la primacía romana. Combatió dos grandes herejías de su tiempo, el pelagianismo y el maniqueísmo. El Concilio de Calcedonia adoptó su tomo en el año 451 sobre las dos naturalezas de Cristo. Muchas de sus oraciones se encuentran en el misal romano. Salvó a Roma de saqueadores hunos y vándalos. Cada papa sin duda deja su huella en la historia de la Iglesia. Y hoy la liturgia nos presenta como primera lectura el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos, y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida a todos con igual solicitud, pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, que dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 81. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo, todos moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie
fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de la curación de los 10 leprosos siempre me da mucho que pensar y reflexionar. En primer lugar, fijémonos que Jesús iba hacia Jerusalén. Iba a comenzar su pasión. Iba a cumplir la voluntad de Dios. Y en el camino se encuentra con estos hombres. Bueno, no dice si eran hombres y mujeres, eran personas leprosas, que tal vez habían hecho ya todo lo que sabían que podían hacer para obtener la curación en vano. Y oyen que Jesús anda por allí y van a buscarlo. Jesús interrumpe su camino para tener un pequeño pero maravilloso encuentro con estas personas. Ninguna de nuestras situaciones, ninguna de nuestras emociones, ninguna de nuestras cosas son pequeñas para Dios. Jesús no es que, digamos, ignora a estas personas para seguir, porque dice: voy a hacer la voluntad de Dios, tengo que ir a morir y nada me debe interrumpir este paso. No, todo estaba en la ruta de la voluntad de Dios. Incluso interrumpir el ascenso hacia Jerusalén para encontrarse y dar la salud a estas personas que están gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y dice el texto que al verlos, Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Seguramente ellos estaban advertidos, al igual que Jesús, obviamente, de que ellos necesitaban tener un certificado de curación para poder reintegrarse, reinsertarse a la sociedad como personas sanas. La lepra era una terrible enfermedad que los alejaba y los distanciaba de la vida social, del trabajo, de la familia. Tenían que recluirse, apartarse. Y eso me hace pensar incluso en la situación de la pandemia que vivimos hoy, que muchas personas se han visto alejadas, segregadas por la pandemia. Lo cierto es que Jesús les dice lo que ellos ya sabían que tenían que hacer: vayan a presentarse a los sacerdotes, pero de una manera anticipada. Se supone que cuando ya se está curado es que se va a los sacerdotes para que el sacerdote verifique con un examen detallado de todo el cuerpo que la enfermedad ya no está presente y pueda darle el certificado. Ellos van anticipando su curación. Por eso dice aquí que mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. A mí eso me da también mucho a pensar acerca del valor de la obediencia. Ellos hicieron caso a Jesús. Ellos confiaron en Jesús, en su palabra. Jesús no les dijo nada, aparte de que fueran. Y ellos confiaron nada más en esa palabra. No hizo mención Jesús en absoluto a ninguna palabra, ni texto bíblico, ni nada, ningún gesto de curación. Para que nosotros veamos también, para que ustedes y yo veamos también que los gestos de obediencia traen consigo muchas bondades y muchos bienes para nosotros mismos. Cuando la persona obedece a la Santa Iglesia, obedece al párroco, al sacerdote, al confesor, al maestro espiritual, al guía, está haciendo un acto también de obediencia a Dios y se está poniendo en humildad a los pies del Señor. Este gesto no queda inadvertido, no pasa desapercibido por Dios, y Él lo premia. Y es cuando estas personas van caminando y se percatan de que este acto de obediencia los hace quedar sanos. Y uno de ellos, dice el texto, al ver que estaba curado, regresa alabando a Dios y se postra a los pies de Jesús. Apunta el texto que era un samaritano. ¿Por qué lo apunta el texto? Porque tal vez los otros no lo eran. Y ellos, como fieles judíos, iban derecho al templo a que le diera su certificado, porque ya habían visto al maestro. Pero un samaritano, como aquellos que no tienen nada que perder y aquellos que se sienten como más libres del cumplimiento a punta de letra de la ley,
se sienten como animados a regresar, a darle gracias a aquel que ha hecho posible la curación. Se devuelve a dar gracias. Es importante agradecer a Dios los beneficios recibidos. Tantas veces hacemos misas por la sanación de alguien, pero rara vez, muy rara vez, hacemos misas para dar gracias a Dios porque alguien se curó. Eso me llama mucho la atención y algunas veces se lo he compartido a los feligreses. No damos gracias. Pedimos, hay un montón de peticiones en la misa para que la gente se cure, pero no se da gracias. Cuando la gente se cura, acuérdate de dar gracias. Cuando recibes un favor de Dios, y si lo has pedido en público, pues hazlo en público. Y aunque no lo hayas hecho público, pues también dale gracias a Dios para que la gente vea y sepa que Dios ha hecho obras grandes por ti. Este hombre, un samaritano, por eso sabemos que era un hombre, le dijo a Jesús, gracias. Y Jesús se queda asombrado y dice, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Parece que Jesús esperaba también que los otros 9 pudieran haber llegado junto a él a dar gracias. Pero, sin embargo, los otros quedaron contentos solamente con el hecho de haber quedado curados. Tal vez intuían que Jesús no le importaba que le fueran a dar gracias, pero Dios también es un Dios de detalles. A Dios le importan los detalles. Y Jesús no pasa desapercibido una acción de gracias de parte nuestra. Por eso Jesús hace un pequeño comentario. No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gracias a Dios. A veces las gratitudes vienen de quien menos lo esperamos. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Y esta es la misión del cristiano. Levantarse e irse a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tu fe te ha salvado. No solamente estaba curado, sino que estaba salvado. Jesús le salvó la vida, le salvó el alma, lo reconoció como maestro este hombre a Jesús y le dio una vida distinta. Lo sacó del mundo escondido y oscuro, anónimo en el cual él vivía y le dio una vida nueva. ¿No era esa una situación como para dar gracias? Pues démosle gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. No se nos olvide regresar a dar gracias a Dios. Está bien que los otros hayan hecho, digamos, una obediencia a rajatabla de lo que Jesús le dijo, vaya a los sacerdotes. Pero no perdemos el tiempo ni pasa desapercibido tomar un poquito más de tiempo y decir gracias, Señor, por el bien que nos has hecho. La gratitud y la obediencia son dos virtudes humanas muy cristianas que nos hacen mucho bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.